Buen día, compañeros, profesor. Mi nombre es Gustavo Adolfo Mercado, soy del programa de la licenciatura en Matemáticas y hoy vengo a hablarles un poco de lo que es el relativismo cultural. A grosso modo, el relativismo cultural nos dice que nosotros debemos respetar las creencias y las tradiciones de las diferentes culturas, independientemente de si las consideremos correctas o incorrectas, porque lo que puede ser correcto para nosotros en nuestra cultura puede ser completamente incorrecto para otros, dependiendo de sus creencias y sus tradiciones. Entonces, en el libro del relativismo moral de James Rachel, él nos da muchos ejemplos sobre qué es el relativismo cultural y cómo se debe tomar. Por ejemplo, un autor del libro de James Rachel es William Graham. Él nos dice que la tradición nos dice lo que es correcto e incorrecto. Entonces, lo que es correcto son las costumbres tradicionalistas dependiendo de la sociedad. Entonces, eso es correcto para esa sociedad y no hay por qué cambiar ni refutarse. Independientemente de que para otra sociedad sea incorrecto, para esa otra sociedad es incorrecto y no tiene por qué cambiarse ni refutarse. Pero lo que nos habla James Rachel a través del libro es que hay muchos ejemplos en los que el relativismo cultural afecta a las personas y afecta a diferentes sociedades. Si nosotros nos vamos a respetar el relativismo cultural en diferentes épocas, en diferentes circunstancias del mundo, de la historia que ha transcurrido, tendríamos que defender, por ejemplo, pensamientos culturales como lo eran los nazis, defender pensamientos culturales como eran infanticidios en épocas religiosas, cosas así, que a pesar de que hayan sido correctas en ese momento para esa cierta sociedad, podemos dar un general de todas las sociedades que eso no se debe hacer, porque se prima un valor principal que son los valores como la vida y la mentira. Si no se privaría de un valor como la vida, si nadie le interesa, si hay una sociedad, o sea, daría en toda esta sociedad un valor como la vida y que no se le diera dicho valor, o sea, el derecho a la vida, cualquiera tendría derecho sobre ella. Yo podría decir a quién mato por capricho, otra persona podría decirlo, entonces sería muy difícil una convivencia en sociedad porque siempre había cierta desconfianza, cierto miedo a morir, a que otra persona le haga algo porque simplemente se le dio la gana, coloquialmente hablando. Cuando no debe de ser así, se deben establecer ciertas normas generales independientemente de las culturas y la sociedad. Ciertas normas generales como la protección a la vida, a la verdad, ciertas cosas que nos hacen poder entablar relaciones entre sociedades. Sería muy difícil que uno saliera a la calle y tuviera miedo en ese momento se haría como la supervivencia del más apto. Ya usted no viviría, sino que sobreviviría. Y de todos modos se tendrían que armar grupos de pequeñas personas porque vivir solo es muy difícil para para la humanidad. Entonces se tendrían que hacer grupos pequeños de personas donde de todos modos se conformarían sociedades en las cuales tendrían que darle un valor a la vida y no se permitiría el asesinato entre ellas. Es un ejemplo del libro de por qué el relativismo cultural en absolutismo es imposible. Otro ejemplo que nos daba el libro, por ejemplo, con base en las necesidades de las culturas, son los esquimales. En el libro nos habla de que ellos hacen infanticidio a las niñas mujeres cuando nacen siendo mujeres, dependiendo de la cantidad que hayan, si tiene por ejemplo 20 puedes matar 10 perfectamente sin ningún prejuicio social. Pero el trasfondo más allá no es simplemente así, no es simplemente que ellos hagan esto y lo consideren socialmente correcto, no es así. Lo que pasa es que ellos también tienen los mismos, como los mismos valores generales que tenemos todos, el valor a la protección de la vida, de los menores, de los ancianos. El problema es que las necesidades culturales de ellos hicieron que como los hombres son los que casan y son los que tienden a morir más jóvenes, entonces, si hay muchas mujeres y pocos hombres, va a ser muy difícil sostener su comunidad y ponerse va a terminar, va a llegar a morir de hambre todos, al fin de su comunidad, lo cual no es la idea. Entonces, lo que plantean los esquimales es que ellos solo llegaban a hacer eso cuando había un caso cuando no quedaba de otra, cuando literalmente no se podía hacer nada más, cuando no había quien podérsela dar, a quien la pudiera tener, a qué otra comunidad entregársela, cuando no había otro que hacer, sino que ya los hombres las mujeres de la sociedad están sobrepasando las tasas que debían, entonces recurrían a eso. Pero de todos modos ellos sí velaban por la protección de sus hijos, por la protección de sus tradiciones, por todo.
por la protección de la vida, solo que las necesidades primaban eso, pero siempre pensando en el bien común. Entonces el relativismo cultural es muy difícil tomarlo como que así debe de ser. Otro ejemplo que nos plantea James Rachel en el libro es sobre una joven musulmana, el cual era un padre adinerado, muy adinerado, de poder político, y gracias a su riqueza, las tres hijas mayores de él no se les practicó la excesión que viene siendo la mutilación del clítoris femenino para erradicar el placer sexual, lo cual no tiene para mí ningún fundamento. Pero en la cultura musulmana, en esa cultura musulmana se practica con el fin y el fundamento de que la mujer que se le practicó la excesión no va a ser infiel, se va a dedicar a su hogar, no van a haber hijos de mujeres solteras, no va a haber promiscuidad, no va a haber infidelidad, o sea, todo en torno al machismo del hombre. Entonces es un tema complejo, pero el ejemplo no viene en eso. El ejemplo es que la cuarta hija también iba a casarse sin necesidad de la excesión gracias al poder del papá. El problema fue que el papá murió y ella quedó en patria potestad del abuelo. El abuelo en extremo conservador en su cultura, él sí le manda a hacer la excesión. Las hermanas y la mamá, aterrorizadas por ello, ayudan a escapar a la muchacha. La muchacha llega a Estados Unidos y en Estados Unidos tristemente la tienen que encarcelar. ¿Por qué la tienen que encarcelar? Digo yo porque en el libro no lo tratan en ese aspecto. A ella la deben de encarcelar porque se está volando como prófuga habiendo cometido lo que es para su cultura un crimen, cuando política y socialmente ya se considera que eso debe de ser así. Eso es lo que muchas de las niñas sueñan con llegar a la madurez para que le hagan eso y entrar a una vida adulta. Ella no lo hace así, entonces por creer diferente, por pensar diferente, ella fue juzgada y Estados Unidos le tocó aplicar el relativismo cultural y no pasar por encima de las creencias musulmanas, porque eso podría llegar a una guerra, a muchas cosas peores entre Estados Unidos y ellos. Entonces, ¿qué le tocó a Estados Unidos hacer? Hacer eso, a hacer pues mucha vuelta y 2 años después le dieron asilo político, pero no era el hecho, o sea, a la muchacha le tocó pagar literalmente 2 años porque Estados Unidos no podía en ese momento simplemente enfrentarse a las creencias culturales de ellos. Entonces fue un dilema ahí en cuestión de que el relativismo cultural no puede ser absolutista. Lo que sea bueno para ellos no quiere decir que sea bueno para nosotros. Y definitivamente la mutilación de los órganos femeninos no es para nada buena. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar del tema del relativismo cultural? Es que no se debe aplicar. El relativismo cultural no se debe aplicar por lo menos completamente, porque sí es cierto que se deben respetar ciertas creencias, ciertas culturas, ciertas tradiciones, siempre y cuando usted sea capaz de juzgar que no están haciéndole daño ni están pasando por encima de nadie. Entonces ahí el relativismo cultural deja de ser relativismo, porque ya depende de ciertos valores universales si es correcto o no es correcto en cierta sociedad, independientemente de la que esté. Muchas gracias, compañeros. Espero me haya hecho entender y la idea les haya gustado. Que estén muy bien.